Buenas tardes, compañero y profesora. Daremos inicio al seminario que corresponde al grupo número 1 de Mecánica de Fluido del primer semestre de 2017. Nuestro grupo está constituido por Susana Anes, Barnet Araya, Sergio Castillo, José Espinosa, Danilo González y Carolina González, quien les habla, de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, e Ignacio Ulloa, de la carrera de Geología. Nuestro tema a tratar será densidad, peso específico, gravedad específica y viscosidad. La densidad es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Se define también como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. La fórmula está definida por ρ, es igual a la masa partido por el volumen. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos y el volumen en metro cúbico. En el sistema inglés, la masa se mide en libra-masa y el volumen en pie cúbico. Toda sustancia en un estado natural tiene un valor de densidad único. Un ejemplo de esto vendría siendo que en un litro de agua, en estado líquido posee una masa de 1 kilogramo. Por lo tanto, la densidad del agua es 1 kilogramo partido por litro. La densidad relativa corresponde a la relación que se puede hallar entre la densidad de una sustancia desconocida en comparación con la densidad del agua a 4 grados Celsius. GE, que es igual a el ρ del fluido partido por el ρ del agua a 4 grados Celsius. La densidad también se puede hallar de varias formas, tanto para un cuerpo sólido como para un cuerpo líquido. En el cuerpo líquido lo podemos pesar en una balanza para saber su masa y sumergirlo en un vaso con agua. El nivel en donde estaba al comienzo, en comparación con el nivel que va a estar después, definirá el volumen que ocupa ese cuerpo. Por lo tanto, ahí nosotros ya podemos calcular su densidad. Para una sustancia líquida se emplea un instrumento llamado densímetro, que proporciona una lectura directa de la densidad. También se puede utilizar un vaso graduado, en donde primero hemos de pesar el vaso vacío y después lleno con el líquido, y la resta de estos dos datos hará el resultado. La gravedad específica, también llamada densidad relativa, es una propiedad que se le atribuye a los líquidos, en algunos casos, tomando como referencia la densidad de otro, expresándose como GE o SG. La gravedad específica se puede definir como la razón de densidad de una sustancia a la densidad del agua cuando ésta se encuentra a una temperatura de 4 grados Celsius, a su vez con una atmósfera de presión, representada en la siguiente ecuación, que es GE por la densidad del fluido dividido por la densidad del agua a 4 grados Celsius. Con fluido normalmente se trabaja con el agua a 4 grados Celsius o también 39,2 grados Fahrenheit, ya que a esa temperatura su densidad es de 1000 kilogramos partido por metro cúbico o 1,94 Joule partido por pie al cubo, y a su vez esta se encuentra a una atmósfera de presión. SG se refiere a la sustancia, es decir, la densidad del fluido es la sustancia a la que se le determina la gravedad específica, y a la densidad del agua a 4 grados Celsius es el peso específico de la sustancia a la que se le determina la gravedad específica. Este número dimensional lo denominaremos gravedad específica, al ser una comparación de la densidad de un líquido, o también es posible en un sólido, donde la densidad, en este caso del agua, nos permite determinar si este elemento flotará o se irá al fondo de un recipiente con agua, omitiendo siempre los efectos de la tensión superficial o casos específicos de flotación en donde importará la forma, como por ejemplo un barco de acero. ¿Qué es el peso específico? Antes de definir este concepto, definiremos qué es el peso y la masa. Estos dos conceptos se suelen confundir muy comúnmente en la vida cotidiana. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra para atraer al objeto al centro de ella misma debido a la gravedad, y se expresa como weight en inglés, que equivale a m por g. La unidad de medida de la masa en el sistema internacional está expresada en kilogramos, y en el sistema internacional libra-masa, o también es Joule, que equivale a libra por segundo al cuadrado sobre pies.
Teniendo en cuenta estos dos conceptos, definiremos qué es el peso específico. El peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen. Utilizamos la letra griega gamma para definir el peso específico como weight sobre W, sobre el volumen. Las unidades del peso específico equivalen en el sistema internacional a newton sobre metro cúbico y en el sistema internacional a libra sobre pies cúbicos. También, como una nota, podemos encontrar el peso específico expresado en kilopondio sobre metro cúbico, que equivale a kilogramo fuerza sobre metro cúbico. ¿Qué es el kilopondio? Es la fuerza que ejerce la gravedad del planeta Tierra sobre la masa de 1 kilogramo. Es decir, el peso específico expresado en kilogramos fuerza sobre metro cúbico es equivalente al valor de la densidad kilogramos sobre metro cúbico. Cuando utilizamos la gravedad específica, el peso específico de referencia es el agua pura a 4 grados Celsius. A tal temperatura se alcanza la mayor densidad. Existe una relación, como dato, el peso específico a 4 grados Celsius es una constante que equivale a 9,8 kN sobre metro cúbico o 62,4 libras sobre pie cúbico. Es una constante y es un dato. Existe una relación entre el peso específico y la densidad. Como bien dijimos, el peso específico equivale al peso por unidad de volumen. El peso se expresa en masa por G. Reemplazando en la ecuación del peso específico nos va a quedar m por G sobre el volumen. Y como bien sabemos, m sobre el volumen equivale a la densidad. Entonces, la ecuación del peso específico nos queda expresado en densidad por la gravedad. A continuación, le vamos a mostrar un ejemplo de cómo calcular el peso específico y la densidad teniendo algunos datos. Bueno, aquí está el ejercicio. El ejercicio dice, una lata cilíndrica de 150 milímetros de diámetro está llena hasta una profundidad de 100 milímetros con aceite combustible. El aceite tiene una masa de 1,56 kilogramos. Nos piden calcular la densidad, el peso específico y la gravedad específica. Bueno, como dato, ¿qué tenemos? Tenemos la masa, que es 1,56 kilogramos. Nos dan también el diámetro donde está contenida el aceite combustible, que equivale a 150 milímetros. Convirtiendo en unidades nos da 0,75 metros, pero el radio. Y la altura donde está contenido la profundidad donde está contenido el aceite en la lata, que es de 0,1 metros. Como aporte, nosotros sabemos que el volumen de un cilindro equivale al área del cilindro por la altura, o es equivalente a decir que pi por r al cuadrado por h, que es la altura. Bueno, vamos a solucionar el ejercicio. Para resolver la densidad, como bien sabemos, la densidad es la cantidad de materia que hay en un determinado volumen. Reemplazamos el 1,56, que es la masa del aceite, dividido en el volumen. En el volumen lo calculamos y nos da 1,76 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Entonces la densidad nos da un valor de 883 kilogramos sobre metro cúbico.
Para calcular el peso específico, nosotros sabemos bien que el peso específico equivale a la cantidad de peso por unidad de volumen, y también hay una relación entre la densidad y la gravedad. Reemplazando estos valores nos da 883, que es la densidad que calculamos recién, por los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Y esto nos da un peso específico del aceite, del fluido que es de 8,66 kilonewtons sobre metro cúbico, o es equivalente a decir que es 8.660 newtons sobre metro cúbico. También nos piden calcular la gravedad específica, que la gravedad específica es el cociente entre el peso específico del fluido y el peso específico del agua pura a 4 grados Celsius. Y eso nos da un peso específico o una densidad relativa igual a 0.88. La viscosidad es una propiedad física que tienen todos los fluidos, de cual emerge de las colisiones entre las partículas de un fluido en particular y se mueve a diferentes velocidades, lo que provoca una resistencia en movimiento. Cuando un fluido se mueve forzado por un tubo, las partículas del fluido se mueven más rápido del eje longitudinal y más lentas en las paredes. Por lo tanto, es necesario que exista una tensión cortante, como una diferencia de presión, para sobrepasar la resistencia del fluido entre las capas del líquido y el fluido se siga moviendo. Para un mismo perfil radial de velocidades, la tensión requerida es proporcional a la viscosidad del fluido. Los fluidos que no tienen viscosidad se llaman fluidos ideales. La viscosidad nula solamente aparece en superfluidos y de temperaturas demasiado bajas. Todos los demás fluidos que se conocen presentan algún grado de viscosidad. La parte física que estudia las propiedades viscosas de los fluidos se llama rheología. Viscosidad absoluta, también denominada como viscosidad dinámica, es una propiedad de los fluidos que indica la mayor o menor resistencia que estos ofrecen al movimiento de sus partículas cuando son sometidos a un esfuerzo cortante, las cuales se expresan en poise, pascal segundo y centipoise, siendo 1 pascal segundo 10 poise y 1000 centipoise. La viscosidad absoluta depende de manera muy importante de la temperatura. Si la temperatura aumenta, la viscosidad absoluta disminuye. Viscosidad cinemática es la relación que existe entre la viscosidad absoluta y la densidad de un fluido, es decir, la viscosidad absoluta dividido por la densidad del fluido. Algunas de las unidades son el metro cuadrado por segundo, stock y centistock, siendo un metro cuadrado por segundo 10.000 stock y 1 por 10 elevado a 6 centistock. Podemos imaginar dos fluidos distintos con igual viscosidad absoluta, de los cuales fluirán verticalmente a través de un orificio. Aquel fluido que tenga mayor densidad fluirá más rápido, es decir, aquel que tenga menor viscosidad cinemática será el más rápido. Instrumentos y mecanismos de medición. Los medidores de viscosidad son instrumentos de medición para determinar la resistencia o también denominado como viscosidad de diferentes líquidos. Los medidores de viscosidad se usan principalmente en aplicaciones de laboratorio, pero también son utilizados para ayudar en el control y regulación de diferentes procesos. Para determinar la viscosidad existen diferentes tipos de medidores. Estos se distinguen en el principio de su funcionamiento. Actualmente existe una amplia variedad de medidores de viscosidad, en diferentes versiones que cumplen diferentes propósitos. Existen medidores de viscosidad que se usan para las mediciones simples de un punto. Se trata de instrumentos de medición portátiles que sirven no solo para mediciones fijas, sino que permiten también mediciones móviles. Por otro lado, los medidores de viscosidad de instalación fija componen igualmente un amplio segmento. Se trata normalmente de grandes sistemas de mediciones rheológicos y complejos que permiten un análisis exhaustivo de pruebas en líquidos. Normalmente se asocia el término viscosidad con viscosidad en cizalla. También existe la posibilidad de medir la viscosidad mediante el método de elongación. Viscosímetro. El viscosímetro, o también denominado viscómetro, es un instrumento empleado para medir la viscosidad en algunos otros parámetros de flujo de un fluido. Fue Isaac Newton el primero en sugerir una fórmula para medir la viscosidad de los fluidos. Postuló que dicha fuerza correspondía al producto del área superficial del líquido por la gradiente de velocidad, además de una coeficiente de viscosidad.
En 1884 se mejoró la técnica estudiando movimientos de líquidos en tuberías. El viscosímetro de rotación. Los viscosímetros rotatorios se utilizan con movimientos giratorios para conseguir un flujo de cizalla simple. El viscosímetro funciona cuando se hace girar el tambor exterior a una velocidad angular constante, mientras que el tambor inferior se mantiene estacionario. Por lo cual, el fluido que está en contacto con el tambor giratorio tiene una velocidad lineal, mientras que el fluido que está en contacto con el tambor interior tiene una velocidad cero. Se impone una consideración especial al flujo que se encuentra en el fondo del tambor, pues su velocidad no es uniforme en todos los puntos, debido a la viscosidad de este fluido. Se presenta una fuerza de arrastre sobre la superficie del tambor interior y que ocasiona el desarrollo de un par cuya magnitud puede medirse con un taquímetro sensible. Viscosímetro Stormer. Este viscosímetro consta de dos cilindros concéntricos, siendo el interior móvil y el externo fijo, entre las cuales se coloca un fluido cuya viscosidad se quiere determinar. El cilindro interior puede girar por medio de un hilo enrollado en una polea y cuyo extremo lleva un peso. Se puede deducir que para este equipo la viscosidad se expresa en función del par necesario para hacer girar el cilindro interior al dejar caer. Viscosímetros capilares. Los viscosímetros capilares es un viscosímetro que consta esencialmente de 4 partes: un depósito de líquido, un capilar de dimensiones desconocidas, un dispositivo de control y medida de la presión aplicada y un dispositivo para determinar la velocidad del flujo. En la figura se muestran dos recipientes conectados por un tubo largo de diámetro pequeño, conocido como tubo capilar. Conforme el fluido fluye a través del tubo, con una velocidad constante, el sistema pierde algo de energía. Viscosímetro de vibración. Los viscosímetros que vibran son sistemas rugosos usados para medir viscosidad en las condiciones de proceso. La pieza activa del sensor es una barra que vibra. La amplitud de la vibración varía según la viscosidad del líquido en la cual se sumerge la barra. Estos son convenientes para medir líquidos y fluidos de gran viscosidad. Actualmente, muchas industrias alrededor del mundo consideran estos viscosímetros como el sistema más eficiente para medir la viscosidad, puesto que, en contraste con los otros viscosímetros, los otros requieren mayor mantenimiento, inhabilidad para medir el estovar del líquido y calibración frecuentes tras un uso intensivo de estos. Los viscosímetros de vibración no tienen ninguna pieza móvil, ninguna pieza débil, y las pequeñas piezas sensibles son muy pequeñas. Como grupo hemos llegado a la conclusión que es de vital importancia entender el concepto del fluido y cómo nace el estudio de estas propiedades. Por ende, comenzaremos con una breve descripción de qué es un fluido. Fluido es aquella sustancia que, debido a su poca adherencia intermolecular entre las moléculas conforme a su naturaleza, carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Existe una gran variedad de propiedades que poseen estos fluidos, tales como la densidad, viscosidad, peso específico y gravedad específica. Esta parte es importante tenerlo claro para facilitar el aprendizaje de este contenido. Finalmente, como hemos visto en nuestro seminario, la densidad, peso específico, gravedad específica o densidad relativa y viscosidad abarcan prácticamente todo el estudio de un fluido. Sin el entendimiento de este concepto, sería muy complicado entender el estudio de cualquier fluido. Realizando una síntesis general del seminario, notamos lo siguiente. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad, y se mide con un instrumento llamado densímetro. Además, el peso específico corresponde a la relación de la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Y también vemos la existencia de la relación del peso específico con la densidad, dejando en claro que el peso específico es igual a la densidad
multiplicado por la aceleración de gravedad. La gravedad específica es el cociente de la densidad de la sustancia determinada y la densidad del agua a 4 grados Celsius, o también se puede definir como el cociente del peso específico de una sustancia y el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Y por último, la viscosidad se define como la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al movimiento relativo de sus moléculas.